Hola a todos, mi nombre es Manuela Bogdanichuk-Bekova, soy médica residente de cuarto año del Instituto Radiológico de la Ciudad de Mar del Plata y en esta oportunidad les voy a presentar un caso clínico imagenológico de tórax del área de intervencionismo. Se trata de un varón de 60 años, ex tabaquista severo de 40 paquetes año, con requerimiento de oxígeno domiciliario, al cual le identifican una masa de unos 3 centímetros en el segmento apical del lóbulo superior derecho en una tomografía de screening, motivo por el cual le solicitan una punción percutánea de esa masa. En estos cortes axiales en ventana pulmonar, identificamos la masa pulmonar de unos 3 centímetros, lobar superior derecha, y asimismo vemos marcados signos de enfisema centrolobulillar y paraseptal a predominio de lóbulos superiores, y en estos cortes más basales vemos la presencia de estos infiltrados intersticiales interlobulillares, antiguamente llamados retículo, e intralobulillares, asociados a áreas de panalización. También vemos la presencia de bronquiectasias por tracción y en este corte más inferior vemos que estamos describiendo un patrón que es heterogéneo tanto temporal como espacialmente. ¿Por qué decimos que es heterogéneo temporalmente? Porque la enfermedad no está en un mismo estadio evolutivo en todo el pulmón, y decimos que es heterogéneo espacialmente porque afecta de forma parcheada al pulmón, dándonos esta imagen de sectores de pulmón enfermo intercalados con sectores de pulmón sano. Con todos estos datos, entonces, todos estos hallazgos, llegamos a la conclusión de que estamos ante un patrón fibrosante, más puntualmente un patrón de UIP, siguiendo la clasificación de la ATS del 2022. Le solicitamos espirometría en función de todos estos hallazgos previo a la punción y para nuestra sorpresa el paciente nos trae un BEPS1 del 70% del valor teórico. Les comento que nosotros en el instituto utilizamos un límite inferior de BEPS1 del 50% del valor teórico y si bien aparentemente este BEPS1 estaba dentro de nuestros límites aceptables, la verdad es que este paciente nos llamaba la atención: oxígeno domiciliario, marcados signos de enfisema en la tomografía, un patrón fibrosante avanzado. Y por ese motivo les dejo unos segundos para pensar, si ustedes fueran el médico intervencionista a cargo de este paciente, qué decisión tomarían, ¿no? Si realizarían la punción porque el BEPS1 está dentro de los límites aceptables, si pensarían tal vez en repetir la espirometría para obtener nuevamente este dato del BEPS1, pensando que tal vez hubo algún error en la realización del estudio, o decidir la suspensión, no realizar la punción pulmonar debido a que estamos ante un síndrome combinado. En estas dos imágenes que les comparto nuevamente del paciente que ya estuvimos analizando está la respuesta correcta. Vemos que marcados signos de enfisema le van a dar un patrón obstructivo a este paciente y su fibrosis avanzada le está dando un patrón restrictivo. ¿Qué sucede cuando estos dos patrones se suman en un mismo paciente? La pseudonormalización de la espirometría, por lo que se conoce como síndrome combinado. ¿Qué es el síndrome combinado? Entonces es la asociación radiológica e histopatológica, en este caso de enfisema y fibrosis pulmonar, pero me gustaría destacar que no es necesariamente enfisema y fibrosis, sino que cualquier patrón obstructivo sumado a un patrón restrictivo en un mismo paciente nos puede dar un síndrome combinado. Sin ir más lejos, hace un par de días tuvimos también la solicitud de punción de un nódulo pulmonar en un paciente que tenía un síndrome combinado, pero en este caso estaba dado por patología severa de la pequeña vía y el patrón restrictivo estaba dado porque el paciente era obeso mórbido, que también recordemos que la obesidad da un patrón restrictivo en la espirometría. Entonces, en este caso es enfisema más fibrosis, pero puede ser cualquier patrón obstructivo sumado a uno restrictivo. ¿Qué característica clínica va a tener el paciente? Disnea severa. Y por otro lado vamos a ver que tiene un marcado contraste con las pruebas de función pulmonar, es decir, una espirometría subnormal, como estábamos viendo en el paciente que estamos evaluando, y un elemento más específico, pero mucho más inaccesible, es que tienen reducción severa de la DLCO y son pacientes que tienen hipoxia en el ejercicio. La pregunta ahora era qué hacer con este paciente porque insistía en que se quería punzar porque de otra manera no iba a poder acceder a ningún tipo de tratamiento. Al paciente se le realiza un PET en el cual vemos en estas imágenes en cortes axiales, ventana de mediastino, la presencia de una adenomegalia retrocavo pretraqueal que en las imágenes fusionadas con el PET vemos que tiene un comportamiento metabólico similar a la masa pulmonar. Con este hallazgo y sabiendo que al pulmón era imposible acceder porque sería un procedimiento de altísimo riesgo,
se decidió proponerle al paciente la realización de una punción percutánea, pero en vez de pulmonar, mediastinal, y tratar de obtener material de esta adenomegalia que estamos evaluando. Les muestro imágenes del día del procedimiento. Entonces, en este scout de la tomografía para planificación de la punción, vemos la marcada disminución volumétrica de ambos campos pulmonares por la fibrosis pulmonar avanzada del paciente. En la adquisición de la primera imagen, entonces, identificamos la adenomegalia. Y en estos cortes que les muestro abajo, vemos cómo se colocó una aguja 19G que se utilizó de coaxial. La vía de abordaje fue la transesternal para acceder al mediastino. Y una vez que se accedió al mediastino, entonces, por dentro de la 19G se hicieron varios pases con aguja 22G para la obtención de citología y coágulo, muestra con la cual la médica patóloga pudo hacer el diagnóstico de adenocarcinoma poco diferenciado. Fíjense el control de este paciente a los 4 meses, un marcado aumento de la masa lobar superior derecha con invasión mediastinal, justamente en concordancia con lo que sabemos de estos pacientes que no solo tienen altísimo riesgo de desarrollar neoplasias, sino que cuando las desarrollan son lesiones de muy alto grado, muy agresivas. Conclusión del caso, y fundamentalmente para aquellos que les interese o que estén trabajando en intervencionismo, siempre recalcamos la importancia de evaluar de forma individualizada cada caso, valorar siempre el riesgo o beneficio de hacer cada procedimiento y, como nos pasó a nosotros con este paciente que les presenté, considerar siempre sitios alternativos de punción que a veces son la respuesta que necesitamos para poder darle una solución al paciente. Muchas gracias por su atención, saludos y espero que les haya gustado el caso.